esta noche pues podamos recibir un poquito de información y que nos podamos gozar juntos, que es al final el propósito que tenemos. Y he llamado a este tema abuelitis, una bendición del cielo. Y les voy a pedir permiso para leer un extracto de algo que yo escribí hace como 2 años. Creo que fue hace como 2 años, me dio un poquito de trabajo encontrarlo, ese post que había hecho en Facebook. Pero vamos a ver si esto no me falla. Ahí está. Bueno, dice así: puedo cerrar los ojos y transportarme en una casa de altos en el Prado, por un gran balcón lleno de plantas y sillones, corro feliz. Al entrar, la casa es sencilla, pero está inmaculada. Huele a limpiecito y se respira paz. Un poquito más al fondo, la cocina. Nunca huele fuerte, solo lo justo y necesario para hacernos la boca agua. Merienditas van y vienen, manjares preparados a diario. Flan, tembleque, limber de coco. A lo lejos, en un cuartito, se escucha trrr, la máquina de coser a todo vapor. Y cuando leo esta frase y cuando lo escribía, la realidad es que yo puedo cerrar los ojos y literalmente transportarme. Y ahí la tienen, ¿verdad? A quien dediqué parte esas palabras, mi abuelita, como yo le llamo, la matriarca de la familia. Algunos tal vez la conocen, la hermana María Maltés. Y yo sé que a muchos de ustedes probablemente les pasa algo similar si cerraran los ojos y trataran de transportarse a esas memorias, ¿verdad? Del hogar de los abuelos, de las abuelas, de los bisabuelos, ¿verdad? Guardan un lugar tan especial en nosotros y no es para menos. Así que cuando yo me encontré una noche, después de despedir el sábado al pastor O'Neill y su familia en el mall de Aguadilla, y él me habló de hacer un tema y me mencionó: yo sé que tú eres psiquiatra de niños y adolescentes, pero es que a mí me gustaría que hablaras del tema de los abuelos y la relación abuelo-nieto. Yo le dije que sí inmediatamente, como que sin pensarlo mucho en lo que me estabas metiendo. Y es que me pareció tan interesante y lindo el tema. Yo creo que número uno, por el rol y el espacio especial que tiene la relación de los abuelos y la abuela en mi vida. Número dos, porque como psiquiatra de niños y adolescentes tengo muchas experiencias con los abuelos, porque los abuelos asumen unos roles tan diversos. Así que sí me encuentro con los abuelos a diario, tal vez no como mis pacientes, pero en esa interacción que hacemos. Y también yo creo que porque los psiquiatras de niños, aunque valga la redundancia, nos especializamos en los niños y los adolescentes, tenemos una fascinación por el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Desde sus etapas más tempranas. Y definitivamente, pues el desarrollo del ser humano y dentro de los hitos del desarrollo, esa etapa de ser abuelos es una que marca un momento importante. Así que acepté el reto y aquí estamos. Y entonces cuando estoy buscando un poco de información como para tratar de ver hacia dónde dirigirme, me encuentro con una palabra que para mí es interesante y se las voy a mostrar aquí. Abuelidad. Y me sorprendió un poquito porque hablamos de paternidad, de maternidad, pero yo como que no había escuchado tanto, no estaba tan familiarizada con la palabra abuelidad. Y haciendo este research y ¿verdad? Leyendo un poquito sobre la abuelidad, me encuentro, ¿verdad?, sobre cómo se estudia en lo que es la sociología, la psicología, la abuelidad como esa relación abuelo-nieto, y se utiliza la palabra abuelidad para específicamente investigar, analizar lo que es la relación abuelo-nieto y cómo ese vínculo
cuál es el aspecto psicológico y social de ese vínculo especial. Así que hoy vamos a hablar de la abuelidad y vamos a ¿verdad? Trabajar un poquito esa palabra que a mí me pareció linda, no sé, me sorprendió. Y fíjense, si me sorprendió la palabra abuelidad, más me sorprendió una de las definiciones que encontré. Y es que además de, ¿verdad?, el vínculo, lo que es obvio, ¿verdad?, el vínculo entre abuelo y nieto, también se dice de la abuelidad, que es el aspecto de tener un nieto o nieta, ¿verdad?, que eso es lo obvio. Pero fíjese lo que dice después. Y ser y amarse a través de los nietos. Y a mí me pareció tan impresionante que dijera y ser, ¿verdad? Como que ese sentido de pertenencia propia. Porque usualmente pensamos en la relación, ¿verdad?, como hacia un lado, ¿verdad? El abuelo hacia el nieto. Pero entonces vemos cómo a lo mejor el vínculo se vuelve tan recíproco que también permite que el abuelo pueda ser y amarse a través de los nietos. Y cuando hablamos de ser y amarse, ¿verdad? Y de la abuelidad, si vamos un poquito a dónde estamos parados cuando llegamos a esta etapa, pues sabemos que no ocurre en un vacío, o sea, hay una trayectoria. Pues es una etapa que coincide con un momento particular, un momento que puede variar. Y sabemos que a medida que pues en los tiempos modernos a lo mejor tenemos diferentes trayectorias para la abuelidad, ¿verdad? Algunos llegan más temprano, otros un poquito más tarde. Y a lo mejor el momento de vida en el que están en ese momento puede ser bien variado. Pero muchas veces puede coincidir con un tiempo de algún cambio o de otra situación que esté pasando la persona. Por ejemplo, lo clásico es pensar, ¿verdad?, que la persona ya ha hecho una carrera de vida, está cercana a la etapa de jubilación. Eso es un ejemplo. No siempre se da así, pero en ocasiones, ¿verdad?, coincide con otras etapas y otros momentos importantes de vida. Pero ya les dije que eso puede variar porque sabemos, ¿verdad? Como mi hermanita querida, ¿verdad? Mi hermana Edmé es abuela. Así que yo no soy abuela, pero soy tía abuela. Yo tengo un sobrino nieto hermoso de 11 meses. Así que mi hermana, no voy a decir su edad, pero a temprana edad se convirtió en abuela. Así que, pues, la etapa en la que ya hablamos de que eso puede ser tan variante, ¿verdad? Ese momento de vida en el que el rol llega. Pero lo que es indiscutible y lo que siempre va a ocurrir es que es inevitablemente un sucesor de otra experiencia trascendental de vida. O sea, ocurre en subsiguiente y de forma, ¿verdad?, como sucesor de la experiencia, ¿verdad?, que llegó primero, que es la paternidad y la maternidad. Así que la abuelidad, o ese rol de abuelo, no llega en un vacío, llega ya como una cadena y llega entonces con otras experiencias y con otros retos más, ¿verdad? Así que dentro de esa trayectoria sabemos que los abuelos llegan con, número uno, de la forma que sea, con algún tipo de experiencia, porque ya hemos pasado por la primera fase, ¿verdad?, de paternidad o maternidad. Llega con cierto grado de madurez por las experiencias vividas, por los retos de la paternidad y la maternidad y simplemente por el tiempo, ¿verdad? Porque a medida que pasa el tiempo uno va, o por lo menos se supone, ¿verdad? No siempre ocurre, pero la mayoría de los casos pues vamos trabajando hacia la madurez. Llega con un granito de paciencia. Bueno, algunos no están muy convencidos, pero llega muchas veces con un poquito de paciencia, en ocasiones con tiempo. Y tiempo en varios sentidos de la palabra. Tiempo, pues por el tiempo transcurrido y la experiencia ganada.
Y tal vez tiempo también porque ya nuestra vida es un poquito diferente. Tal vez para algunos llega un momento en que nuestra vida ya no está con el ajoro tan, ¿verdad? Tan increíble de los tiempos previos cuando tuvimos que maternar, ¿verdad? O que tuvimos a nuestros hijos en el que había trabajo, crianza directa. Y entonces llega como con un espacio de tiempo en algunas ocasiones. Inevitablemente llega, ¿verdad? Esa combinación de experiencia, madurez, tiempo, con una sabiduría, Pero, ¿y qué hacemos con, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato si sabemos que llegamos a ese momento con esa experiencia, con sabiduría, ¿verdad? Le estamos añadiendo piedritas a la bolsa de experiencias y ese andamiaje? Pero ¿cuál es ese mandato? Les invito a que busquemos Deuteronomio 4:9. A ver, lo tenemos aquí proyectado. Lo voy a leer para beneficio de los que nos siguen por las redes, también lo puedan escuchar. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni te aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y entonces aquí viene el mandato, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso parece un mandato importante, ¿verdad? Porque dice que todo esto, número uno, hay que guardarlo, pero guardarlo solamente y quedarlo para nosotros, no, guardarlo y ¿qué? Y enseñarlo. ¿Y se quedan los hijos? No. El mandato es de generación en generación. Y yo creo que eso es importante, porque sí hay una parte que es pues, lo que tú le enseñaste a tu hijo, pero ahí no habla de eso nada más. No dice solamente tú lo vas a enseñar a tu hijo. Habla de tú enseñarlo también a tu hijo y al hijo de tu hijo. Así que está dando un mandato a la abuelidad también, dentro de lo que es las generaciones. Así que, y esto es una parte que me gusta mucho, los roles generacionales, ¿verdad? Ay, yo añoré hacer esa foto tanto. Yo estuve meses planificando esa foto porque es que yo la quería tener para siempre. Y pues la soñé y la logré. Lo único que mi abuela no me perdona es que ella tenía el pelo blanco. Y los que la conocen saben que ella pues se ve como una abuelita usual ahí, pero ella siempre tiene el pelito pintadito. Así que eso pues cuando ve la foto me dice, ay, no me avisaron. Pero como quiera a mí me enternece el corazón y me encanta. Y la pongo porque creo que ejemplifica muy bien lo que quiero hablarles en este momento, ¿verdad? Y es que hablábamos del mandato, de ese mandato transgeneracional y ese mandato de compartir, ¿verdad? Así que dentro de una de las cosas lindas del rol de abuelos es que nos permite, o es esencial en esa transmisión intergeneracional, y que ese proceso también va a estar ligado a la misma identidad del individuo. Y acuérdense que hablábamos cómo el rol de los abuelos y cómo dentro de la abuelidad aprendíamos esa parte del ser, ¿verdad? Y cómo amarnos. Y es que no solo el rol se da en cadena de un lado, sino que también es recíproco, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás. Y otra cosa que me parece interesante cuando vemos los roles generacionales es que la distancia que hay, si vemos cada persona como un eslabón, ¿verdad? La distancia entre cada uno pues es distinta. La distancia tal vez de madre con hija es distinta a la de abuela con hija, que es distinta a la de abuela con nieta, que es mucho más amplia la distancia. Por ejemplo, la más grande aquí sería la de bisabuela con bisnieta. Y esa distancia ofrece algo que yo creo que
le da como un superpoder a los abuelos. Y es que esa distancia, cuando uno está un poquito más a distancia, ¿qué tenemos? ¿Mejor qué? Mejor perspectiva. La visión se ve un poquito como que el panorama se ve más amplio, ¿verdad que sí? Así que esos roles nos permiten ver que tenemos a lo mejor el tiempo, la sabiduría, la experiencia, pero también el que el rol esté un poquito más dividido nos da una nueva perspectiva. Y ya vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre eso más adelante. Y hablando de la transmisión generacional, hablando del mandato que se nos ha dado, en la Biblia hay un ejemplo bien lindo, ¿verdad?, de una abuela que cumplió a plenitud, ¿verdad? No conocemos tantos detalles, pero con lo poca información que se da es suficiente para saber que estaba en un camino de cumplir ese mandato que hablamos de enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos. Y por eso yo le puse ahí como una herencia de fe. Si vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículos 1 al 7, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. O sea que esta carta, ¿verdad?, iba a Timoteo. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que vemos ahí cómo la fe de él era no fingida, pero ¿en quién había habitado primero? En abuela, ¿verdad? Y luego en su mamá. Vamos a ver qué dice más adelante en 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que ese desafío de esa herencia hacia hijos y nietos se dio en la figura de Loida, y lo traigo aquí porque creo que podemos ver varias lecciones de ella como abuela en la Biblia, como un ejemplo lindo. A mí, una de las cosas lindas que estuve leyendo es que la fe habitaba en ese uso de esa palabra, que habitaba. O sea, ella era una mujer que tenía una fe. Si algo habita en uno, pues es algo permanente, algo fijo, algo que no es pasajero, ¿verdad? Ella hizo ese mandato de traspasar fe, de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y esa herencia de la fe que es en Cristo Jesús. Así que fue una abuela que fue un ejemplo de herencia de fe, de una abuelidad para el cielo, que es la que al final todos queremos, ¿verdad? Y bueno, continuando aquí hablando un poco, ¿verdad?, de la abuelidad, como le hemos estado llamando, algo que vemos y que es claro en la historia de Loida es el concepto de la trascendencia, de cómo yo, ¿verdad? Fíjense que Loida no es la protagonista de la historia, el protagonista es Timoteo, pero ella trasciende en la historia.
Ella trasciende porque ella puso esa semilla inicial. Y esa herencia que dejamos, y los abuelos, ¿verdad? Dentro de los roles que asumen ese rol. Y bueno, me estoy adelantando un poquito, los roles ya mismito vamos a ir a ellos, pero sabemos que hay un mandato de trascender a través de nuevas generaciones, un mandato, una visión de herencia, ¿verdad? Y la herencia es mucho más que dinero, es todo lo que heredamos, incluye también esos pilares y esos fundamentos que dejamos en las familias. Trae esa perspectiva diferente por las experiencias vividas, pero también trae autoevaluación. Y yo creo que algo lindo del proceso, ¿verdad? Que aunque no lo estoy viviendo, cuando lo estudiamos, y estoy seguro que los abuelos pueden hablar mejor de ello, es cómo dentro de la relación de abuelos se puede resignificar de nuevo la relación padre-hijo. Y ahí vamos a ver, el pastor ahorita hablaba, los abuelitos malcrían, ese es el rol, o son cuidadores, o cuál es ¿verdad? Ese rol de los abuelos. Pues lo que pasa es que cuando llegamos a la etapa de los abuelos, venimos con una experiencia distinta, llegamos con experiencia, tenemos una perspectiva más amplia, nos autoevaluamos a nosotros mismos, pero para colmo, tenemos una experiencia de reanalizar y reaprender todo lo que hicimos en nuestra experiencia dentro de la paternidad y la maternidad. Es como una segunda, ¿verdad? Esfera, porque no podemos decir, ¿verdad?, que es una segunda experiencia, porque no es la misma experiencia, es una experiencia distinta, pero que nos permite, dentro de otro marco, aprender de nosotros mismos, crear un vínculo nuevo, y ese vínculo nuevo es diferente, es especial, y ¿verdad? Ahí viene el concepto clásico de, ¿verdad?, los abuelitos están aquí, ¿verdad? No, a lo mejor yo los otros días veía como un meme que decía, mi mamá no quería que yo tuviera juguetes en la sala. Y entonces sale la foto de la casita de la abuela con un inflable gigante en la sala que la abuela le había puesto al nieto, ¿verdad? Y ese es como que el concepto clásico que tenemos, pero tú no me dejabas a mí comer dulce antes de comer, y ahora como que las reglas se pusieron un poquito, ¿verdad? Más livianas, ¿qué es eso? Y bueno, una de las explicaciones es que esa relación de abuelos es una relación de menos tensión, es una relación de menos ansiedad, porque hay menos cercanía también, ¿verdad? Y la responsabilidad. Y porque tenemos una oportunidad nueva, y yo creo que esto también es lindo, porque se crea como que otra subrelación, porque tenemos la relación de padre-hijo o madre-hija, tenemos la relación abuelo-nieto, pero entonces la relación abuelo con su hijo es diferente también, porque es una relación donde ya nos podemos identificar, porque compartimos un rol en común, porque hemos vivido una experiencia de vida en común. Y entonces como que, aunque las cosas cambian de muchas maneras, cambia la perspectiva de los hijos con los padres, ¿verdad? ¿A cuántos no les ha pasado que dice, wow, ahora yo entiendo, me puedo poner en los zapatos? Pero para los abuelos también cambia la perspectiva, y eso es lo lindo, porque se va haciendo como recíproca. Dicen, yo creo que esto no hay ni que decirlo, pero es bueno a veces cuando reforzamos las cosas que sabemos y se investigan y se demuestra que son ciertas, que el vínculo de los abuelos se considera uno de los más significativos luego de los padres. Y se ha estudiado y se conoce que los niños que mantienen un estrecho vínculo con sus abuelos tienen un alto sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad. Y entonces ahí vemos cómo se crea ese enlace
Y yo creo que hablando de enlace, es que ese es uno de los grandes roles dentro de lo que es el rol de los abuelos. Los abuelos definitivamente, y lo vimos en el ejemplo de Loida, pues son pilares de sabiduría y transmisión de fe. Yo creo que eso lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia. Son un enlace en la organización familiar. Y esto me hace pensar que cómo ese hogar de los abuelos se convierte como en ese gate point, como en ese lugar de encuentro donde entonces las subfamilias pueden llegar y todas, ¿verdad?, juntarnos, porque cuando queremos hacer una actividad, si la hacemos en esta casa, pues fulana no puede ir, porque entonces tiene el cuñado o sea, a veces es difícil hacer una actividad pero entonces muchas veces esa casa del abuelo se convierte, aún con lo complicado que es a veces para los padres las actividades familiares, porque nos tenemos que dividir, ¿verdad? Porque está la familia materna, la paterna, pero esa casa de los abuelos se convierte como en ese imán que logra crear una organización, una unión familiar entre esas subfamilias, y es ahí donde, ¿verdad?, las experiencias con los primos, con los tíos, con toda la familia y la familia extendida. El abuelo también definitivamente cumple un rol en ofrecer soporte emocional. Y yo creo que esto viene, ¿verdad?, a consecuencia de la experiencia, de la sabiduría vivida. En los tiempos modernos sabemos que definitivamente cumplen un rol como figuras de apoyo. Apoyo en diferentes facetas. Y hago un paréntesis, yo dentro de mi trabajo, ¿verdad?, como psiquiatra de niños y adolescentes, les comentaba bien al principio que tengo mucha experiencia en conectar con la figura de los abuelos, porque son ellos muchas veces los que me traen a los niños, por diferentes razones. Tenemos algunos abuelos que están siendo figura de apoyo para mamá y papá que a lo mejor están en el trabajo, no pueden asistir a cita, la vida, ¿verdad?, a veces se vuelve tan ajetreada, este tren de vida que a veces llevamos que nos lleva como que no podemos, y ahí a lo mejor recibimos un salvavidas, porque no hay otra forma de llamarle, ¿verdad?, de alguno de estas figuras o estos abuelos que nos apoyan en las diferentes facetas, ¿verdad? Me llegan a mí muchísimas veces. Y es lindo porque yo también he aprendido a ver la perspectiva de los abuelos y cómo puede ser diferente, cómo puede ser diferente. Hay, yo creo, un rol lindo, ¿verdad? Si hay un rol bonito que he visto, y quiero compartir esto con ustedes, dentro de todas las experiencias que he tenido con abuelos, hay un abuelo que tiene un lugar especial en mi corazón. Hace un tiempo atrás, hace tiempo, ¿verdad?, tuve un paciente que siempre llegaba con su abuelo. Y este niño había tenido unas experiencias de vida bien complejas, había tenido que vivir unas experiencias bien difíciles. Y cuando uno hablaba con él, casi siempre denotaba, ¿verdad?, frustración. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer que él me hable de algo hacia lo que él mira hacia el futuro, ¿verdad? Porque siempre estaba anclado en esta sensación de tal vez de frustración, de minusvalía, de baja autoestima. Y en una ocasión hablamos de su abuelo. Como su abuelo era el que lo llevaba, pues hablamos de su abuelo. Él no vivía con su abuelo, y sus ojos cambiaron sus ojos como que se iluminaron. Y él me dice, no, mi abuelo es otra cosa. Como que eso era clase aparte. Mi abuelo es otra cosa. Mi abuelo es un caballero. Era un niño, pero mi abuelo es un caballero. Y yo digo tantas cosas, pero yo lo único que quiero es ser como él. Y yo le dije, sí, ¿y cómo es él? Me dice, es que mi abuelo es otra cosa. Mi abuelo es un caballero.
en todas las palabras. Mi abuelo es disciplinado, es responsable, es muy cariñoso, me escucha y por ahí, ¿verdad?, me dijo muchísimas otras cosas. Yo tuve la oportunidad de conocer el abuelo y definitivamente la palabra caballero era una descripción muy linda, muy exacta, porque la verdad es que este abuelito lo era un caballero. Y se notaba que llevaba en sí el amor de Jesús. Entonces, este abuelito se había convertido no solo en un apoyo, porque sí, estaba haciendo un apoyo, estaba haciendo el rol de llevarlo a citas, a veces hacía el rol de llevarlo a escuela, o se había asumido unos roles. Pero fíjense que se había convertido en una especie de héroe para este niño, a tal punto que era algo que lo hacía mirar hacia el futuro, aún a pesar de situaciones muy complejas que ¿verdad?, lamentablemente a él le habían tocado vivir. Así que siempre que pienso en los abuelos, además de mis propios abuelos, siempre me va a llegar esa imagen a la mente, porque trascendió en su nieto, trascendió en mí también, porque pude aprender a ver ese rol y también entonces a fomentarlo en mis pacientes. Porque si logramos identificar una figura que pueda ser un ejemplo lindo y un ejemplo hacia el futuro en los pacientes que a lo mejor por alguna razón los padres no lo han sido, pues el abuelo puede también tomar ese rol. Sabemos que los abuelos en ocasiones se convierten en guías de la crianza, pero vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Y ya estamos, vamos a hablar de que esto es bueno, pero esto a veces tiene sus desventajas y hay que trabajarlo con cautela, porque los tiempos han cambiado y entonces cada generación tiene sus libros, sus marcas y yo creo que es importante que se haga un balance bonito. Hablamos de ese apoyo en los roles de crianza, hablamos de cómo pueden ser consejeros y asesores, pero lindo cuando tenemos abuelos que son intercesores y guerreros de oración. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos también esos abuelos que cuando el nieto se ha metido en tremendo problema puede servir de buffer un poquito, ¿verdad?, como para alivianar un poquito la tensión. Y qué lindo cuando puede ser así. Pero como todo rol en la vida, ¿verdad?, el rol de los abuelos viene con un montón de cosas lindísimas y chulísimas, pero también viene con desafíos, como cualquier rol que podamos tener en la vida. Yo creo que uno, y el que, ¿verdad?, se menciona en casi todos los artículos que uno lee, habla sobre las brechas generacionales. Y yo creo que eso es un tema que se habla mucho hoy día, ¿verdad? No me gusta a mí mencionar ninguna generación en específico, porque a veces hemos acuñado cierta generación con un estereotipo y otros con otros. En una ocasión tuve la valiosa oportunidad de recibir una charla sobre las generaciones. Y es bien lindo poder aprender por qué cada generación, ¿verdad?, tiene las características que tiene y hay una razón en ello. Pero definitivamente, pues si nos criamos en tiempos diferentes, con accesos diferentes, pues nuestra generación, nuestro comportamiento y nuestra visión de vida va a ser diferente. Y eso va a pasar en cada uno de los eslabones, abuelo, padre, hijo, todos somos, en la mayoría de los casos, de generaciones diferentes. Y en ocasiones pueden haber brechas generacionales que, a pesar de que esto es un reto, siempre hay formas de tratar de subsanarlas. Número uno, reconocer ya reconociendo e identificando es un primer paso, porque si yo entiendo que mi perspectiva inevitablemente va a ser diferente a la del abuelo versus la del nieto, por la crianza que recibí, por las experiencias de vida que recibí y por el tiempo en el que me crié, pues entonces tengo un poquito más de capacidad de ponerme en el lugar del otro en la relación y tal vez no estar de acuerdo, pero hacer las paces con que podemos tener visiones diferentes.
Y algunas veces eso va a tener que ocurrir, ¿verdad? Tenemos que agree to disagree y hacer las paces con que eso va a ocurrir. Otra forma de romper un poco las brechas generacionales es a través de la tecnología. La tecnología, ¿verdad?, tiene tantas ventajas y una de ellas es que nos acerca más, acorta las distancias, acerca vínculos. Y para la relación de abuelos, sobre todo, ¿verdad?, en Puerto Rico yo creo que hemos visto muchas familias que a lo mejor los abuelos tienen a sus nietos regaditos. Antes la cultura puertorriqueña, a lo mejor los abuelos estaban más rodeados cerca, pero en los tiempos que hemos vivido, pues muchos nietos, hijos han tenido que moverse un poquito y sabemos que eso puede ser un reto, pero la tecnología nos puede ayudar. Hablamos ahorita del cruce de roles con los padres, eso puede ser un desafío también, saber que tenemos que mantenernos en nuestro rol, que podemos ser apoyo y podemos ser consejo y podemos ser guía, pero tratar de mantener límites saludables es siempre importante. Otra cosa que siempre llega, y si hay alguna mamá aquí que está en un grupo de madres, sabe lo que es la frase, es que yo soy una mamá actualizada, ¿verdad? Porque esa frase la usan mucho en los grupos, es que yo me informo y yo estoy actualizada, y eso usualmente significa que están al día con las últimas tendencias de crianza y de lo que dice la ciencia. En ocasiones, pues, se crea como una contraparte, la información actualizada versus la experiencia. No, es que, ¿verdad?, abuelita dice que ella le funcionó esto, pero los estudios más recientes dicen esto. Y entonces se crea como, y yo creo que hacer ese lindo balance, a veces yo leo esos mensajes y me frustro un poco porque digo, bueno, hay que mantenernos actualizados, pero también hay que poder apreciar la experiencia, ¿verdad? Apreciar la experiencia, apreciar nuestras diferencias, y los abuelitos también tenemos que trabajar con respetar a lo mejor unos límites y unas decisiones que toman los padres, pero nosotros como padres podemos también aprender a nutrirnos de la sabiduría que viene de la experiencia. Y bueno, ya para cerrar quiero compartir con ustedes. Yo soy fanática de la familia, ¿verdad? Y de las experiencias familiares. Así que yo creo que una de las cosas bonitas que podemos hacer, tanto abuelos como nietos, como bisnietos, ¿verdad?, todos los que componemos la cadena generacional, es que debemos buscar fortalecer esos vínculos. Ya hablamos del uso de la tecnología y cómo puede ayudarnos a relacionarnos más. Una bien sencilla es sentarnos a compartir anécdotas. Vamos a escucharnos más. A veces leemos mucho, estamos muy pegados al celular, ¿verdad? Vamos a sentarnos y a escuchar anécdotas interesantes. Otra que encontré y que me gustó es hacer un libro de recetas. Pasen esos platos sabrosos de generación en generación. Eso también puede ser una herencia linda. Así que los abuelos pueden prepararlo, o los nietos o los hijos ayudar a pedirlo, ¿verdad? Para crear a lo mejor ese libro de recetas de la familia, de los abuelos de la familia. Guía de preguntas. No lo traje aquí, pero, ¿verdad?, en internet hay muchos ejemplos. Haga una pequeña entrevista y conozca mejor a su abuelo. Abuelo, haga una pequeña entrevista y conozca mejor a su nieto. Se van a sorprender sus gustos, las cosas y experiencias o vivencias que tuvieron. Y más interesante aún, si tiene una camarita, y yo creo que pues con el celular todos tenemos acceso a una camarita, grábela. Graben una entrevista linda donde se hable, ¿verdad?, de las experiencias previas, de anécdotas lindas del ayer, y eso va a ser un tesoro cuando lo tenga preparado. Intercambio abuelo versus nieto. Haga un desafío y vamos a preguntarnos cosas específicas. Por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu canción favorita y por qué? Entonces vamos a ver qué dice el abuelo y qué dice el nieto. Vamos a hacer esos desafíos. Es lindo ver esas generaciones distantes pero unidas.
Recrear fotos antiguas, pues ya van, como vieron, pues a mí me encantan las fotos, así que eso para mí es una linda experiencia. Si tienen la oportunidad de hacerse unas fotos familiares, una experiencia bien linda. Y también si tienen una foto antigua, bien linda, recréenla, no se necesitan ni mucha planificación. Tratan de hacer las poses todos y quedan bien lindas en internet. Hay un montón de ejemplos de cómo hacerlas. Y pues las fotos generacionales, que son el ejemplo que les di en la noche de hoy. Yo creo que fortalecer esos vínculos nos nutre a todos, ¿verdad? Nos llena a nosotros en nuestros roles de padres, nietos, hijos, y a los que están ya en la etapa de la abuelidad, como hemos hablado en esta noche, pues les sirve para acercarse cada día más a su generación. Pero como dijimos ahorita, empecé, ¿verdad? Cuando hablábamos que la abuelidad se trata no solo de tener un nieto o nieta, sino de ser y amarse a través de los nietos. Así que esa pueda ser una linda experiencia, pues nos dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. El Señor les bendiga en esta noche.